Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí nosotros en el curso de química, chicos, y este es nuestro tema número 3, ¿ya? Estructura de la materia y esta es la parte 2. ¿Ya, Juan? Entonces eh, vamos a ver qué estudiamos el día de hoy. Propiedades de la materia, ¿no? Propiedades, jóvenes, se refiere pues también a propiedades físicas, propiedades químicas. La propiedad física generalmente es cómo nosotros observamos a la materia, cómo la vemos, qué color tiene, esa cosita, ¿no? Masa, pesa o no pesa, se hunde en el agua, no se hunde en el agua, densidad, ¿no? También podemos hablar acerca de reacciones químicas, que se estudian las propiedades químicas, muchachos, ¿ya? Bueno, en esta, mira, vamos a entender justamente qué son las propiedades. Las características que presentan la materia se llaman propiedades, ¿ves? Justamente las características, ¿ves? Y pueden ser, a ver, propiedades generales o extensivas, pero bueno, propiedades generales son aquellas que dependen de la cantidad de materia, o sea, de la masa, ¿no? Entre ellas tenemos bueno, propiedades generales también todas la tienen, ¿ok? Todas la tienen, o sea, cualquier tipo de sustancia tiene masa, tiene extensión, o sea, tiene volumen, también se puede dividir, pero posee impenetrabilidad y también tiene inercia, ¿ok? Cualquier tipo de materia, por eso se llama propiedades generales, o sea, que todas la tienen, cualquier tipo de sustancia la tiene, ¿ya? Entonces, justamente vamos a estudiar ello, mira, que nos dice, mira, son aquellas que dependen de la cantidad de materia, yo te digo, la masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo, claro, es la cantidad de materia sustancial contenida en un cuerpo, ¿no? El instrumento que se usa para medir la masa es la balanza, y su unidad en el sistema internacional es el kilogramo, muchachos. ¿No, chicos? Extensión, volumen. ¿Qué cosa es el volumen? Es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio, claro, pues, ¿no? Todos ocupamos un volumen en el espacio, entonces eso se le llama, bueno, es extensión o volumen. ¿Ok? La divisibilidad es que la materia se puede fraccionar en partes cada vez más pequeñas, ¿no? Usted tiene, por ejemplo, un cuerpo de esta manera y se puede fraccionar aún más, ¿no? Bueno, y a esto más pequeñito todavía, ¿no? Podemos fraccionar de divisibilidad, todo positivo. Impenetrabilidad. El espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro cuerpo en el mismo instante. Claro, no puede ser, o sea, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo instante, no se puede. Entonces, a eso se le llama impenetrabilidad, ¿ya, chicos? La inercia, todo cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento mientras que no existe una causa que fuerza, ¿no? Que modifique dicho estado, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, acá nosotros tenemos, mira, un jovencito, ¿no? Que está yendo, bueno, con su skateboard, ¿ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si choca con un muro? Si choca, pues el hombrecito va a salir volando, ¿sí o no? Entonces, a ese efecto de que él sale volando, ¿no? O sea, sale pues para, ¿no? Es que él quiere conservar su movimiento, a esa constante que tiene de preservar, ¿no? El movimiento, se le llama jóvenes inercia, muchachos, ¿no, chicos? Y acá, mire, tenemos las propiedades particulares o intensivas, ¿no? Las intensivas, chicos, son las que no dependen de la materia, ¿ok? No dependen de la materia o de la masa, ¿ya? Y no te olvides que las extensivas sí dependen de la masa, ¿no? Acá ¿no? Dependen y acá no dependen. Y chicos, es importante porque supongo que nos van a preguntar eso, ¿ya? Por ejemplo, la dureza. ¿Qué cosa es la dureza? Es la resistencia que presenta un sólido a ser rayado. Según la escala de Mohs, el material más duro es el diamante, claro, ¿no? Y el menos duro, ¿quién viene a ser? El talco, claro, pues, ¿no? El más duro es el diamante y el menos duro es el talco, ¿no? O sea, cuando ustedes rayan, por ejemplo, el talco sale así como el yeso y ustedes con su uña nomás lo pueden rayar, ¿cierto? Entonces, ¿ve? Eso se le llama la dureza, ¿no? En cambio, el diamante, por ejemplo, no se puede rayar, ¿no? Es uno de los elementos más duros, ¿no? Según la escala de Mohs. Para poder rayar al diamante necesitamos otro diamante, prácticamente, ¿no? ¿Qué cosa es la tenacidad? La tenacidad es la oposición que presenta un cuerpo sólido al fraccionamiento, o sea, aquello que no se puede romper. Entonces decimos que es tenaz, ¿no? Por ejemplo, el vidrio es poco tenaz, ¿no? En cambio, el fierro es tenaz, pues, ¿sí o no? Porque no se puede fraccionar tan fácil, ¿no? La maleabilidad es la propiedad por la cual los metales se pueden transformar hasta láminas, ¿no? Por ejemplo, la calamina, ¿no? ¿No? La calamina, por ejemplo, ¿no? ¿Se puede transformar en lámina? Sí, ¿no? Por acción de la presión, ¿no? Podemos volverlo láminas, ¿no? Lo volvemos láminas. Entonces, a eso, aquí a los metales, ¿no? La ductibilidad es propiedad por la cual los metales se pueden transformar en alambres o hilos. Por ejemplo, a ver, el cobre, ¿no? El cobre se puede transformar en alambre, ¿no? Es lo que ustedes tienen, por ejemplo, en la extensión, ¿no? Hay ahí este alambre de cobre, ¿no? También, por ejemplo, la plata, el oro también, ¿no? Para hacer, por ejemplo, la sortija, la medalla, se pueden convertir en hilo, chicos, ¿no? Claro, claro, ¿no? ¿Qué cosa es la viscosidad? También que no depende de
de la masa, pues, ¿no? En la resistencia que presentan los fluidos en su desplazamiento. Claro, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un plano inclinado, vamos a suponer ya, chicos, ahí está, y acá, por ejemplo, pongo aceite y pongo agua. ¿Quién cae más rápido, no? ¿Quién cae más rápido? Ah, el agua, ¿no? Pero el aceite cae despacio, claro, porque es más viscoso, ¿no? Más viscoso, ¿no? Bueno, una de las sustancias más viscosas eh, que hay en la naturaleza, más viscosas, es la miel, ¿no? La miel es una de las sustancias más viscosas, ¿no? Que hay en la naturaleza. Ya, eso es la viscosidad. Todas ellas no dependen no dependen, ¿no? De de la masa, son intensivas, ¿ya? Por ejemplo, otra que también es intensiva, por ejemplo, la temperatura, ¿no? No depende de la masa. Por ejemplo, mira, si usted tiene un poquito de agua o bastante agua, ¿a qué temperatura hierve el agua? Muy bien, a 100 grados Celsius. Tenga poquita o mucha agua, la temperatura de ebullición a la cual va a hervir el agua siempre va a ser de 100. Entonces no depende de la masa, la temperatura. Chicos, más o menos de eso se trata, ¿ya? Seguimos por aquí. Fenómenos físicos y químicos. Bueno, un fenómeno es un cambio. Ya vamos a, pero leamos pues que dice, mira, en la naturaleza se producen constantes cambios en la materia, la evaporación del agua de los mares y lagos, la lluvia, la corrosión de los metales. Estos cambios pueden ser físicos o químicos. ¿Ya? Justamente vamos a estudiar ahorita los fenómenos físicos. Los fenómenos físicos es un cambio físico que sufre la materia, de manera que la estructura molecular de los materiales no se altera y sus cualidades persisten aún después del cambio. Este tipo de cambio es fácil de identificar, por ejemplo, si se arruga un papel. Si usted arruga un papel, ¿dejó de ser papel? No, sigue siendo papel, sino que está arrugado nomás, pues. O sea que no ha cambiado su estructura interna. ¿Ves? Se provoca en él, dice, un cambio físico, ¿no? Por ejemplo, mira, no cambia la estructura del papel y se puede apreciar a simple vista, claro, pues es un fenómeno físico, ¿no? Simplemente ha cambiado su foto, arrugado nomás, bueno. Otros ejemplos de cambio físico son, por ejemplo, la mezcla, ¿no? Cuando se mezcla, por ejemplo, tienes una ensalada de frutas, ¿no? Es un fenómeno físico. La dilatación, cuando calentamos, por ejemplo, una varilla, ¿no? Esto se dilata, o sea, aumenta su volumen de esa dilatación. Cambio de estado en el ciclo del agua se grafica todos los cambios sufridos, ¿no? Bueno, cualquier cambio de estado del agua viene a ser un fenómeno físico, por ejemplo, cuando se derrite el agua, ¿no? O perdón, el hielo, ¿no? Estamos hielo, se derrite, bueno, si se derrite, bueno, este es agua, ¿cierto? Y si se derrite, ¿se volvió aceite? No, pues sigue siendo agua, sino que está en estado líquido nomás, ¿no? Entonces, líquido, cuando se evapora también el agua, ¿no? Si se evapora el agua, yo tengo acá agüita, no, si se evapora sigue siendo agua, pues, pero sino que está en estado de vapor. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, tenemos cambio de estado. ¿Te acuerdas? La semana pasada hemos estudiado la fusión, condensación, solidificación, sublimación. Todo lo que sea cambio físico, chicos, viene a ser siempre un fenómeno físico. Ya, no te olvides de eso, por favor. Así que hay que repasar un poquito la clase anterior también, ¿ya? En los fenómenos químicos ya ocurre todo lo contrario, ¿no? Un fenómeno químico, cambio químico es la alteración, acá sí ya la materia sufre una alteración, ya no es lo mismo, pues, muchachos, ¿no? Por ejemplo, puede observar un ejemplo de cambio químico cuando quemas una hoja de papel, claro, si quemamos, mira, acá se está quemando, ¿no? Claro, se está quemando, y yo pues puedo observar, muchachos, ¿no? Que luego se vuelve ceniza, ¿no? Entonces, mira, el papel modifica su composición química y por ende sus cualidades químicas. Bueno, ya no tenemos papel, ese es un fenómeno físico, muchachos, ¿ya? Perdón, es un fenómeno químico, ¿ya? Bueno, dentro de, por ejemplo, esto es combustión, ¿no? La combustión, por ejemplo, es un fenómeno químico, por ejemplo, cuando se fermenta la chicha, ¿no? Así que la fermentación, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Combustión, la oxidación, cuando se oxida un clavo, ¿no? La oxidación de un clavo, cualquiera que se oxide, oxidación, fermentación, combustión, ¿de qué será? Bueno, quemar un papel es la clásica, ¿no? Quemar un papel, la respiración también, ¿no? Cuando nosotros respiramos oxígeno y eliminamos CO2 o dióxido de carbono. La fotosíntesis, por ejemplo, cuando las comidas se malogran, ¿no? La putrefacción de alimentos, ¿no? Putrefacción de alimentos, ¿no? Cuando se malogra, todo huele feo, ¿no? Entonces ya ese es un fenómeno químico, muchachos, ¿ya? Y joven, la alotropía es un fenómeno por la cual ya los elementos se presentan de dos formas diferentes, o de dos o más formas diferentes, ¿no? En el mismo estado, ¿no? De un elemento químico. Por ejemplo, mira acá dice, que dice acá, en la existencia en un mismo estado físico de dos o más formas moleculares o cristalinos de un elemento químico. Debido a ello, sus propiedades son diferentes. Claro, mira, por ejemplo, el oxígeno en la naturaleza tenemos dos tipos, oxígeno O2 u ozono.
¿ves? O tres. Por ejemplo, el carbono también se presenta en diamante y en grafito, y ambos están en sólido, ¿no? Estos están en gaseoso, ¿eh? El fósforo rojo y tenemos el fósforo blanco, también están en sólido. Tenemos dos tipos de fósforo, ¿no? En la naturaleza, el azufre monoclínico y el rómico, ¿ves? También están en sólido. En chico, entonces a eso se le llama alotropía, de cómo se presenta un elemento de la naturaleza de diferentes formas, pero en el mismo estado. ¿Se dan cuenta, muchachos? Listo, chicos. ¿Ya? Entonces vamos a ver por aquí. Practiquemos, dice. Vamos a contestar alguna preguntita, dice. De las aseveraciones, la dureza es la resistencia de un sólido a ser rayado. Claro, pues, ¿no? Esa es la dureza. La inercia es una propiedad extensiva de la materia. La inercia es una propiedad extensiva. ¿Depende o no depende de la masa? Sí. Los gases son difícilmente compresibles. No, los gases sí se pueden comprimir, ¿no? Como los gases les gusta estar, ¿te acuerdas? Separados, ¿no? Entonces se le puede comprimir por sus espacios vacíos, sí se le puede comprimir, verdadero, ¿no? Ah, no, son difícilmente, no, no, sí se pueden comprimir. Entonces son correctas la 1 y la 2. Así que la clave, chicos, es la D. Indique cuántas propiedades son intensivas, o sea, no dependen de la materia, no te olvides, no dependen de la materia, no dependen de la masa. Por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua no depende, pues si es intensiva. La cantidad de materia, oye, no, es la masa, sí, sí depende, pues no, esto no, ¿no? El olor no depende de la masa, pues, ¿no? Claro, la viscosidad tampoco depende de la masa, la densidad tampoco depende de la masa, ¿no? Usted tenga poquita o mucha agua, por ejemplo, la densidad aquí es de 1 gramo por mililitro, ya, y acá también la densidad es 1 gramo por mililitro, ¿eh? La densidad del agua no depende de la masa, tenga poquito o mucha agua, la densidad del agua viene a ser la misma, así que tenemos aquí 4, ¿no? 4, ¿ves? A ver, ¿qué dice acá? Un metal es más maleable cuando más fácil se hace bueno, maleabilidad, ¿a qué se refiere? A ser lámina, ¿no? ¿No? Y más útil cuando se puede transformar en hilos, ¿no? A ver, esto es de láminas, hilo, lámina. Ah, la D. ¿Ya? Láminas, hilos. Vamos a ver, aquí saca la número 4. A ver, ¿cuáles son las propiedades intensivas? ¿Qué significan intensivas? Que no dependen de la masa. ¿Ok? No dependen de la masa. Un poquito complicadita esta parte, ¿viene? Por ejemplo, la corrosión del hierro, claro, no depende de la masa. El hierro se va a corroer, ¿no? Va a depender de temperatura, humedad, ¿no? Entonces, no depende de la masa, claro, ¿es verdad? Sí. Ataque a los ácidos también, ¿no? Sublimación del hielo seco tampoco depende de la masa. También. Entonces, todas. En la escala de Mohs, la sustancia menos dura, ¿cuál es? Es el talco. La resistencia de un cuerpo a ser roto se denomina, entonces, ¿cómo se denomina eso? Tenacidad. ¿Ok? Indica una sustancia que presenta ductibilidad, o sea, la propiedad de hacer hilos. ¿Cuál presenta? ¿El argón? No, el oro, ¿no te acuerdas del oro? Los anillos de oro y todo eso, ¿no? Señala aquello que no corresponde a un fenómeno químico. A ver, la fotosíntesis sí es químico. La oxidación también, la fermentación también, ¿no? Combustión también, la sublimación. Recuerda que cualquier cambio de estado o de físico no es, este viene a ser un fenómeno físico. ¿Ok? Esa es. ¿En qué ocasión ocurre un cambio físico? En la digestión de los alimentos, no, este es químico. Cuando comes, menos químico, bueno. Volatilización del este es físico. Producción de sonido también es físico, ¿no? La fusión del hielo también es físico. ¿Está bien? Así que sería 2, 3 y 4. Un cambio químico se produce cuando, a ver, cuando el hierro se oxida. Todo lo que sea oxidación, la palabra oxidación, en el hierro se oxida. ¿Ya? En la 11. ¿Cuál o cuáles son cambios químicos? A ver, ¿cuáles son cambios químicos? A ver, ¿cuáles son cambios químicos? A ver, cuando se congela el agua, no, este es físico, ¿no? Cuando se vuelve hielo, ¿no? Sigue siendo agua. Pues, agrega la leche, este sí. Combustión de la gasolina también. Cualquier tipo de combustión, listo. Entonces, es la 2 y la 3. La 2 y la 3 es la clave, la B. Indique cuál de los siguientes procesos corresponde a un cambio físico. Físico, ¿ah? A ver, si es combustión, es químico. Evaporación, físico. Fermentación, químico. Formación de cloruro de plata. Bueno, entonces cuando se oscurece la plata, cuando ustedes tienen una medalla, ¿no? De plata, ese se oscurece, es porque se está oxidando, entonces es químico, ¿eh? Corrosión de un clavo, químico. La clave es la B. La alotropía, ¿te acuerdas qué cosa era? La alotropía es la capacidad, la existencia. Claro, la C. La C, hay que leer bien, chicos, ya la C. Es la existencia en el mismo estado físico de dos o más formas de un mismo elemento. ¿Ya? La 14, a ver, los cambios químicos se caracterizan porque, bueno, hay cambios energéticos, ocurrir solo en seres humanos. No, falso, ¿no? Cambios en la composición de la materia, sí. Cambios de color, cambio de color, sí, también es una de ellas, ¿ah? ¿No? Pero bueno, no en general, bueno, ya bueno.
Cambia las propiedades, claro, por supuesto. Entonces, sería uno 3 4 hay 4 1 3 4 y 5 1 3 4 no hay, ¿no? No hay, hay que agregarle, pues entonces jóvenes F, pues, ¿no? 1, 3, 4 y 5. Ustedes lo colocan ya bien bonito, ¿ya? Y lo marcan la F, ¿no? Señalar al que no representa un fenómeno físico. A ver, ¿cuál no es un fenómeno físico? ¿Este es físico? Sí. También, mezclar también. Oxidación. La palabra oxidación es químico, chicos. Listo, ¿eh? Ya se acabó, ¿eh? Señale un fenómeno físico. A ver, físico, evaporación del agua, sí. Formación de hielo, terminación de ambiente. Ruptura de una tiza, también. Ya de todo. Todos. El azufre presenta un fenómeno llamado, ¿qué cosa? Alotropía, ¿no te acuerdas? A ver, ¿quiénes presentaban alotropía? A ver, vamos a ver. Yo, bueno, me he olvidado de decirles aquí, ¿no? Si ustedes quieren, por ejemplo, con los elementos, mira, jóvenes, el carbono es uno de ellos, carbono. Luego el oxígeno. Luego el fósforo, que se nota con letra P, ¿ok? Y el azufre, ahí está, COPS, acuérdate de COPS. Todos ellos presentan alotropía. A ver quiénes son, carbono, oxígeno, fósforo y azufre. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuál le decía acá? El azufre presenta un fenómeno llamado alotrópico, ¿no? Ahí está, chicos, ¿ya? Alotrópico. A ver, ¿cuál no es un fenómeno químico? Un fenómeno químico, a ver, vamos a ver. Dilución del azúcar, este es físico, ¿no? Fermentación es químico. Oxidación químico, respiración químico y crecimiento por la fotosíntesis químico. Entonces, esta es la A. ¿Cuál no es un fenómeno físico? A ver, sublimación es físico. Separación, este también es físico porque solamente estamos separando el agua de la sal, ¿no? Este es químico, cuando se oscurece la plata, porque está que se oxida. Este también es físico y este es físico. La clave, chicos, es la C. Bueno, jóvenes, entonces ya con eso ustedes habrán marcado y ustedes me van a desarrollar, jóvenes, 20 ejercicios de la tarea domiciliaria, chicos, que es para marcar. ¿Ya, jóvenes? Ahí están los 20, chicos. Bueno, jóvenes, y ese trabajo me lo envían, chicos. Así que espero su trabajo en el icono de tareas. A trabajar, muchachos.